Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez. El león está aquí, su ronquido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y Harold Velázquez. Llamado como una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician.
Aleluya. No sé si lo podemos decir una vez más porque hay una atmósfera poderosa. Hay una atmósfera poderosa, hay una atmósfera de gloria. Hay una atmósfera donde el Espíritu Santo ya está moviéndose. Donde el Espíritu Santo ya está haciendo lo que tiene que trabajar contigo. Donde el Espíritu Santo está impartiendo nuevas fuerzas, aleluya. Y le está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo y está cae su gloria, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Le voy a pedir a la pastora Zulema que pase por acá y nos lleve en oración, aleluya. Su gloria está aquí. Y cuando entonábamos esa canción, porque yo la estaba entonando en el tono mío, el Espíritu Santo me habló del Salmo 34. Y entonces yo quiero compartir algunos textos bíblicos del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, vamos, engrandeced a Jehová conmigo. Levante sus manos y diga que Jehová reina, que el Todopoderoso es el que está aquí en esta noche, en esta casa, que está delante de ti, que está contigo de día y de noche, que no se duerme el que te guarda, que no se ha cortado su mano para bendecirte. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuánto lo estamos buscando en esta noche? Porque Él está presto escuchando nuestra oración, pero también está escuchando nuestra alabanza. Porque ante la oración antecede una alabanza, antecede una gratitud de corazón, no tan solo de labios, sino de corazón. Y dice que me libró de todos mis temores. Yo no sé cuál pueda ser el temor que tú puedas tener hoy, ante algún diagnóstico, alguna mala noticia, algún hijo tuyo, o a qué tú puedas temerle en el día de hoy. Pero hoy el Señor te dice que su perfecto amor echa fuera todo temor que tú hayas traído hasta aquí, porque se levanta en esta hora todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de opresión. En esta hora se levanta de los hijos de Dios, en el nombre y por la sangre de Jesús. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y sus rostros, los rostros de ustedes, el mío, no seremos avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vamos, yo no sé la angustia que tú trajiste en tu corazón hoy, pero bien, pues deposítala ahora a los pies de Jesucristo, porque esa angustia no te pertenece, porque Él ha prometido que toda situación difícil, Él es más que suficiente para poder contestarnos, para poder librarnos de toda situación. El ángel de Jehová, levante las manos porque se lo voy a decir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y te defiende.
El que se mete con un hijo de Dios tiene dos problemas. Primero, porque el que se mete con Dios, tú eres su hijo, yo soy su hija, y Él nos defiende. Pero te digo la segunda, Él no ha perdido una batalla. Él no ha perdido una batalla. Así que si Jehová te defiende, tienes la batalla gana, tienes la guerra gana, tienes todo gano en esta noche, en el nombre y por la sangre de Jesús. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Yo te profetizo en esta noche que tú no tendrás falta de ningún bien. Porque si tú estás hoy lunes, a pesar de la lluvia, a pesar de ser día festivo, tú llegaste hasta la casa de Dios. Yo te profetizo en esta hora que no tendrás falta de ningún bien. Que en tu casa siempre abundará. Abundarás en todo bien y en toda dádiva. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Mire hacia arriba, porque los ojos de Jehová están sobre ti. Porque tú eres justa, tú eres justo, porque fuimos justificados por medio de la fe. Y atentos los oídos al clamor de nosotros. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y quería compartir el Salmo 34 para aumentar e incrementar en ti en esta noche tu fe. Porque a veces como la gasolina se nos puede gastar un poquito, ¿verdad? Pero hoy es una noche donde yo te quiero inyectar esa fe para que tú salgas por ahí diciendo: Jehová oye a los justos, claman a ellos y Él los oye. Porque en Jeremías 33:3 dice: clama a mí que yo te voy a responder. Y vamos a ponernos en acuerdo en el nombre de Jesús de esta oración. Y quiero traer este relato. Ayer el apóstol, se dieron todos cuenta, apóstol, que usted pidió oración por usted y por todos nosotros. Y en el momento en que lo hizo, fue un momento muy sublime. Y usted lo solicitó de una manera muy especial. Muy pocas veces en los 20 años que llevo en esta casa he visto pedir usted oración al pueblo por usted y por los que estamos alrededor de usted. Así que tengo 3 personas que desde ayer me lo han dicho. Y me han dicho que cuente usted con la oración de ellos. Que cuente con la oración de ellos. Porque esta mañana también me llamó una mujer para que yo orara por ella. Y me dijo: yo vi el culto de ayer porque no tengo forma de venir. No tiene automóvil. Es una señora mayor. Y escuché muy claramente cuando el apóstol pidió oración, que cuente con mi oración porque yo siempre la bendigo. Y yo te voy a decir que cuando el Espíritu Santo, en ocasiones tú me puedes decir: ay, esta mañana yo me levanté y pensé en ti. Ay, yo estaba conduciendo y de momento vino un pensamiento y te traje mi pensamiento. ¿Usted sabe qué es eso? Le digo, le cuento. Ay, me parecía la doctora Liz Millán ahí. Le digo, eso es el Espíritu Santo, que le está poniendo un pensamiento de que en ese momento tú no sabes la batalla que está librando la persona. En ese momento te está poniendo el Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón. Y de donde tú estés no hay que hacer una oración larga. Lo que hay es que enviar la palabra. Lo que hay es que enviar la palabra. Lo que hay es que enviar la palabra. Porque la palabra no retornará atrás vacía, sino que va y hace para lo que la estamos enviando. Así que si usted piensa en mí, declare la palabra. Piensa en el apóstol, declare la palabra. En los pastores de esta casa: Elizabeth Torres, Edgardo y Victoria, Lieniabel y Pichi, Ramón y Delia, Rafa y Dorlín. Se me escapa el pastor Tommy. Y tantos líderes que hay aquí que hacen un trabajo extraordinario. Y mientras más hacemos, más el enemigo le gusta. Así que usted ore, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te presentamos esta hora, Señor, en el nombre de Jesús y con todo este pueblo lindo.
los que están aquí presentes y los que nos ven a través de las redes sociales, te presentamos los apóstoles de esta casa. Te presentamos a nuestro apóstol Wanda, a nuestro apóstol Pablo. Te los presentamos, Dios, en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú les des salud. Porque establecemos lo que dice en tu palabra, en Isaías 33:6, que tú eres el que da salud. Tu palabra es salud y medicina a sus huesos, porque tú traes sobre ellos abundancia de paz. Abundancia de paz. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú le das sabiduría, porque tú lo guardas en su entrada, en su salida, desde ahora y para siempre. Porque tú, mi Dios del cielo, a cada uno de ellos tú les das, Señor, y le añades sabiduría, le añades entendimiento. Padre, tú cuidas el corazón de cada uno de ellos. Padre, te pedimos por todos los pastores de esta casa de cobertura y de nuestra tierra, Puerto Rico. Padre, el que hoy tenga alguna aflicción de salud, enviamos la palabra de salud a ellos, declarando con fe que veremos hecho el milagro en la vida de cada uno de ellos. Declaramos, Padre, que si hay algún pastor que tiene a su hijo descarriado y fuera de tus caminos, enviamos la palabra. Enviamos la palabra sobre esos hijos. Enviamos la palabra de que ellos son parte de una promesa y que ellos tienen un encuentro con el Espíritu Santo que les haga ver a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Dios, porque tú renuevas nuestras fuerzas como al búfalo. Porque eres tú, Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú eres el que nos sana. Tú eres Jehová Shalom, el que nos da paz. Gracias, Dios, por el pastor Steven. Porque ayer lo vi, Señor, dirigirse al pueblo. Ayer lo vi en la casa de Dios, como era su anhelo. Porque sabemos que sobre él hay una palabra que dice que el que empezó la buena obra la ha de terminar hasta el día de Jesucristo. Declaramos sobre él salud y vida. Y declaramos que pronto lo veremos totalmente sano para darte gloria y honra a ti. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en medio del pueblo. Gracias, Padre, por lo que haces a través de cada pastor, de cada iglesia hija. Porque profetizamos sobre cada uno de ellos nueva fuerza para la cosecha impresionante de almas que se avecina, que se acerca, que viene pronto, porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Gracias, Dios, porque sobre todos nosotros hay un bálsamo de paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no veamos las cosas como las ven los terrenales, sino que veamos las cosas como tú quieres que nosotros las veamos. Porque nosotros no vemos por vista, nosotros vemos por fe, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Y todos los que conmigo están en acuerdo dicen amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde
mi corazón a tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, maestro. Oh, maestro, más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, y es allí donde quiero estar, más grande que estar a tus pies, que estar a tus. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de
parte, pueblo. Más alto. Estar a tus pies, no hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya. No hay lugar más alto que estar postrado ante tus pies. Oh, no hay lugar más alto que cuando derramamos nuestros corazones a tus pies. No hay lugar más alto que cuando nos quitamos nuestras coronas y las ponemos a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, no hay momento más íntimo en donde nos rendimos a tus pies, Señor. Más alto, más que estar a tus pies. Aleluya. En esta misma atmósfera le voy a pedir al pastor Dwight Ortega que nos lleve en oración muy especial por un despertar en la vida de todo el mundo, no solo de los cristianos, no solo del creyente, sino en aquel que está en su casa y que todavía no está haciendo nada. Que venga un despertar. Aleluya. Sí. Vamos a dar un aplauso al Señor ahí fuerte. Aplauso con ganas. Algo se va a despertar. Tu aplauso va a despertar el milagro. Tu aplauso va a despertar todo lo que el Padre ha hablado para contigo, para con tu familia. La celebración es el preámbulo al milagro. Alguien está a punto de abrazar el bendito milagro. Reviéntale los tímpanos al infierno para que sepas que tu celebración no responde a tus emociones, no responde a tus sentimientos, responde a tu convicción de que Dios está conmigo. Como poderoso gigante se levantarán 1000 en mi contra, 10.000. Dios mío, vamos, aplaude, aplaude, aplaude. Vamos, alguien diga despertar. Despertar en el diccionario bíblico significa avivar. Avivamiento, alguien que diga avivamiento. Pero me gusta lo que dice la Biblia en Hechos, que en los postreros días, diga conmigo, los postreros días, en los postreros días habrían crisis, enfermedades, habrían guerra, habrían hambre, dice la Biblia, ¿verdad que sí? No, dice que en los postreros días vendría un derramamiento, diga conmigo, derramamiento. La manifestación más grande del reino es la salvación. Cuando la salvación visita nuestras naciones, nuestra familia, nuestro entorno, avivamiento ha tocado. Avivamiento no es simplemente manifestaciones donde la gente simplemente se emociona. Salvación es la manifestación del reino, porque el Espíritu Santo los convence de pecado y los trae corriendo a la presencia del Señor. Estoy creyendo que llegan los días para Puerto Rico donde la salvación se levantará como una ola. Recatarabasoto robo. El profeta dijo: veo que viene una puerta, se está abriendo en el oriente y viene un río grande, se llama el río de su gloria. Cuando su gloria irrumpe en nuestros escenarios, algo se despierta, algo se despierta, algo se despierta, algo se despierta. Prepárate, Puerto Rico, porque desde Toalta, Puerto Rico, hacemos un anuncio en el mundo espiritual que algo está a punto de despertar, que la palabra que fue lanzada a través de la boca de los profetas va a fluir, que los caminos serán barridos, que los caminos serán allanados, que cumplimiento vendrá sobre Puerto Rico, sobre esta isla. En esta hora desautorizamos todo plan de las tinieblas. Hablamos a todo lo que está dormido. Despiértate tú que duermes y te alumbrará el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Puerto Rico, Jesucristo es tu Rey, Jesucristo es tu Rey. Prepárate, porque tu familia, que por muchos años
Pero despertar en el diccionario significa interrumpir. Algo se va a irrumpir. Algo se va a interrumpir. Despertar es una interrupción. Me hablaba el Espíritu Santo, anúnciale a esta gente que la enfermedad será interrumpida. Yo aplaudiría más fuerte. La depresión será interrumpida. El pecado será interrumpido. La corrupción será interrumpida. La escasez será interrumpida. Todo lo que te aguantaba será interrumpido, porque algo en ti se va a despertar. Habrá mujeres que digan: mi casa, mis hijos, los que nacieron de mi vientre, los que cargan mi ADN, los que parí con dolor, ninguno se perderá. Algo se despertará en ti, mujer, y comenzarás a hablar, profetizarás, y tu boca será como una boca de trompeta en medio del desierto. Alguien que diga: voy a profetizar en medio del desierto, y aunque haya un valle de huesos secos, algo se va a despertar. Hay un sonido, se llama el sonido que un pueblo se levanta. Vamos, levante su mano derecha con la que golpea más duro y diga: estamos en son de guerra. Dígale a alguien: vine puesto para el problema hoy. No estoy fácil. Dame espacio, que me pongo violento, me pongo difícil. Cuando algo en mí se despierta, dígale a alguien: estoy puesto para el problema. Dile: diablo, te metiste con la familia equivocada, te metiste con el matrimonio equivocado, te metiste con los hijos equivocados, te metiste con el país equivocado. En esta hora, recatar basoto, robo, cállaba. Todo está de brujería, todo está de hechicería, todo está de sangre, queda derribado en lugares altos, y declaramos que desde esto alta se levanta un altar de adoración. Vamos, dale duro a eso, dale duro, duro, duro. Vamos, este es el momento. Abra su boca como boca de trompeta y comienza a decir: algo se despertará. Algo está a punto de ser interrumpido, porque algo se despertará. El Espíritu Santo está a punto de despertar algo. Hay dones que se despiertan, hay unciones que se despiertan, hay glorias que se despiertan, hay finanzas que se despiertan, hay ministerios que se despiertan. Yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: los pozos serán destapados. Pozos de avivamiento, pozos de salvación, pozos de finanzas. Señala el apóstol. Parece que apóstol. Yo le pido perdón al Espíritu Santo, porque ayer, cuando usted estaba orando ahí de rodillas al final, Dios me dijo: ora por ella, y no lo hice. Y pido perdón públicamente al Espíritu Santo, porque me lo dijo: ora por ella, ora por fuerza, por fortaleza, y no lo hice. Pero ahora lo vamos a hacer. La Biblia dice que oremos por nuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Hay gente que no entiende ese principio, pero la gente siempre criticará lo que no le ha sido revelado. La crítica es ausencia de revelación. Por eso es que la gente siempre critica lo que no le ha sido revelado, pero el que se le revela. Yo dije que el que se le revela. Lo que se te revela, nadie te lo puede robar. Lo que se te revela, nadie te lo roba. Extiende su mano hacia ella. Ora por fortaleza. Busca el bien de Jehová que está en ti y decláraselo a ella. Hablamos fuerzas. Que sus pies, cada vez que pisen una nación, sea un anuncio al mundo de las tinieblas. Cada vez que Jesús sacaba sus pies de una barca, simplemente pisaba, el infierno reconocía: a alguien con autoridad ha llegado. Cuando ella testificaba el atraso de los aviones, yo sabía que es la señal correcta. La oposición es la señal correcta de que el infierno no está contento. Cuando ella decía que tenía que llegar, cuando decía que se le oponían los vientos, claro, porque cada vez que alguien carga una palabra que cambia el destino de una nación, el infierno hará lo posible porque esa palabra no sea liberada, porque el poder de una palabra es bien importante. Atentamente el centurión que le dijo a Jesús: solamente di
la palabra y mi criado será sano. Hay gente aún que no le sirven al Señor, que conocen el poder de la palabra, pero cuando a la iglesia se le revela el poder de la palabra, tú entiendes que el que carga una palabra carga el destino profético de una bendita nación. Extienda su mano hacia ella. Padre, en esta hora declaramos lo que dijo Caleb a los 85 años. Estoy fuerte, ese monte me pertenece. He estado en el desierto, he estado en la crisis, y si preservaste mi vida, le dijo Caleb a Josué, es porque todavía me resta trabajo, todavía hay conquistas. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que multiplica la fuerza. Tu palabra dice entre 70 y 80 los más robustos. Tu palabra dice que Abraham murió a los 120 años en buena vejez. En esta hora declaramos, Señor, la fuerza que proviene solamente de ti. Señor, en esta hora desatamos, Señor, sobre la vida de nuestro apóstol una unción de fuerza, una unción de avance, una unción de conquista, una unción que rompe, que abre camino para otros. Recataraba, sotorrobondreba, catarabaquiaba, recataraba, serebe, rutaraba, sayaba. Yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice que en el 2025 pisarán naciones que nunca has pisado o que hace muchos años no pisas. Pero prepárate, porque te dice el Espíritu Santo, te daré autoridad en ese territorio. Avivamiento será la señal. Me dice el Espíritu Santo que te diga, apóstol, que para ti el día todavía se está perfeccionando. Lo que hay es un rocío, pero viene una lluvia, viene una lluvia poderosa. Yo escucho el mover de muchas aguas. Prepárate, porque te... Ayúdeme. Vamos, aplauda. Se revendró, borraba, cátaraba, se te rebequiaba. Riabal 2025. Pisarán naciones, te dice el Espíritu Santo. Naciones que hacen años no pisan, naciones que hacen más de 15 años no pisan, naciones que nunca han pisado. Pero te dice el Señor, provocarás avivamiento. Te dice el Señor, para el 2025 serás una reformadora de un gran avivamiento para este último siglo. El siglo XXI está a punto de experimentar avivamiento. Caleb dijo, escúchate, en Josué 14, Caleb se enteró, ya conmigo, se enteró de que Josué estaba repartiendo las tierras, repartiéndolas. Y Caleb hizo acto de presencia y le dijo a Josué, recuérdate lo que Jehová habló de ti y lo que habló de mí. Lo que Moisés dijo, que toda la tierra que pisó nuestros pies era nuestra. Cuando reconocí esa tierra, tenía 40 años, le dice Josué a Caleb a Josué, y le dice, todos los que fueron a reconocer esa tierra conmigo, todos se murieron. Y dice, si Jehová me ha preservado la vida en este desierto, es porque todavía mi trabajo no ha terminado. Si estás todavía aquí es porque tu trabajo no ha terminado. Si Dios te preservó de la muerte es porque tu trabajo no ha terminado. Si todavía tú estás aquí es porque todavía tu trabajo no ha terminado. Apóstol Pablo, prepárate, porque te dice el Espíritu Santo, todavía tu trabajo no ha terminado. Hay una unción de Caleb. Lo que la gente no entiende de Josué, que Josué fue un conquistador, pero la Biblia dice que el reino, antes de reconocerlo como un conquistador, lo reconoció como un servidor. Porque Jehová le habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Pero reconoció, número uno, que Moisés le servía a Jehová, y reconoció que Josué le servía a Moisés. El reino te reconocerá no por tus lenguas, sino por a quien tú le sirves. Y te dice el Espíritu Santo, tu servicio activó una unción de conquista. La gente no entendió la unción que tú cargas, porque la gente no entiende lo que se te reveló. Te dice el Espíritu Santo, todavía te falta trabajo. No vengo a endulzarte el oído, vengo a traerte un anuncio que te prepare, que lo entiendas. La enfermedad no te detendrá, no te detendrá la edad. No mires el calendario, no calcules cuántos años tienes ni cuánto te falta, porque dice el Señor, largo camino te resta. Te vienen fuerzas sobrenaturales, porque me dice el Espíritu Santo, has estado débil, te has sentido a veces como débil y has pensado, mi tiempo pasó, mentiras del diablo. Ahora mismo desautorizamos todo plan de las tinieblas. Te viene la unción de Caleb, que a los 85 años dijo, ese monte me pertenece, tiene mi nombre, tiene mi apellido. Todavía hay conquistas que todavía tú no has realizado, pero te dice el Espíritu Santo, prepárate, porque apóstol, el 20-25 años pisarás naciones que hacen más de 10 años, me decía el Espíritu Santo, que no has tocado. Pero esta vez los tocarás, pisarás. Y
Y la muestra será una revolución como la que acabas de experimentar. Cuando usted trajo ese testimonio, algo en mi espíritu se despertó. El 2025 será un año puntual para esta casa, para su ministerio, para mucha gente que están solos. Necesitan una palabra de dirección. Necesita que alguien llegue a su nación y despierte lo que tiene, que lo despierte como algo, un fuego. Así mismo será un fuego, así como usted está vestida de rojo. Llegará, pisará naciones. Habrá oposición porque el diablo nunca se quedará de brazos cruzados. Pero esa oposición usted sabrá que es la señal perfecta de que usted es una enviada. Prepárese a llegar a lugares y el diablo se revuelque aún sin usted hablar. Porque el infierno sabe que usted en su boca carga el destino que comenzará a cambiar el rumbo de naciones enteras. Veo multitudes, pero veo muchos pastores congregados en diferentes auditorios. Usted le hablará. Usted le contará lo que Dios ha hecho en estos más de 40 años en este ministerio y algo se despertará. Porque hay muchos pastores en naciones que están decaídos, pero dice el Espíritu Santo, para el siglo XXI viene un derramar, un despertar sobre toda carne. Veo niños envueltos en el fuego, veo juveniles envueltos en el fuego, veo jóvenes envueltos en el fuego, veo ancianos envueltos en el fuego. Las naciones, las generaciones se unirán en una sola voz para comenzar a declarar: este será el avivamiento, porque el deseado de las naciones está a punto de hacer aparición, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo, alguien que grite que a Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. Vamos, aplauda, aplauda fuerte. Padre, activamos un anillo de protección, que nada toque su cuerpo, que nada lo toque. Desautorizamos todo plan de las tinieblas, todo queda nulo, inoperante ahora mismo, todo. Prepárate, apóstol, te veo corriendo. Me viene la palabra de Isaías: correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, el sol no te fatigará. Dígale algo al Espíritu Santo. Dígale algo. Ayer yo estaba aquí, como algunos de ustedes. Se soltó un manto muy fuerte. Yo dije: si esto coge viaje, estuviéramos hasta ahora mismo aquí. Creo que llegarán días que nuestras reuniones se meterá a un nivel de gloria, que la gente no encontrará cómo irse. Te voy a profetizar esto porque yo lo he experimentado. Gente pasarán por el frente en la calle, el Espíritu Santo mismo los hará entrar. Y cuando tú le preguntes quién te invitó, una voz en mi auto me dijo: vira y corre aquí a la casa del Señor. Vendrán días como ayer que aún en la adoración la gente correrá al altar, nadie los llamará, el Espíritu Santo los va a convencer. Llegará el tiempo donde el Espíritu Santo irrumpirá en nuestras reuniones y comenzará a convencer a la gente de pecado. Y la gente correrá a la casa del pan, a la casa del vino y a la casa del aceite. Hace tiempo profeticé esto. Este auditorio no fue la idea de los hombres, siempre fue la idea de Dios, porque viene un tiempo donde mucha gente tendrá que reunirse simultáneamente en el mismo lugar. Viene un tiempo donde será acelerado, y lo que a otras generaciones le tomaba años, a nosotros nos tomará meses. Viene un tiempo donde el Espíritu Santo va a meterle el pie en el acelerador y comenzará a comprimir el tiempo, y comenzarán las cosas, los días y las horas a pasar rápido, y eso está ocurriendo. Por eso tú despides el año, recibes el nuevo año, y de momento estamos en verano, de momento estamos ya en octubre. Tú entiendo que te quiero explicar, porque los días se han acortado. Estos son días proféticos, pero así mismo la gente vendrá corriendo, porque cuando el gobierno no lo resuelva, cuando el departamento de salud no le resuelva, cuando el departamento de justicia no le resuelva, cuando el retiro, el seguro social no lo resuelva, vendrán corriendo a la casa del Señor, porque sabrán que aquí los está esperando el Padre. Puerto Rico, prepárate, te anuncio que llega avivamiento en nuestras costas. Hay un fuego que se enciende.
Padre, en el nombre de Jesús, fuerza para correr, para avanzar, para conquistar sin miedo, que nunca ha tenido. By the way. Amén. Gloria, tú ahí, quédate cerca. Yo te tengo que decirle en esta noche, a ti especialmente, la congregación, como le dijo Jesús a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, fue el Espíritu Santo del Señor, las palabras que acaba de decir. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque yo estoy caminando y antes de dar la séptima vuelta, me iba para aquí para hablar estas palabras, pero tú las hablaste todas. Tú las dijiste todas. Nosotros estamos aquí y desde el principio que comenzamos esta hora, trataron de sacarme de aquí, de la iglesia de la Senda Antigua, como constructor. Hubo 2 ofertas para montar una compañía de construcción para yo dirigirla. Y yo le dije a la primera persona, le dije que no, que yo trabajaba para el Señor, que yo estaba sembrado aquí para trabajar para el Señor. Era un contratista grande que me dio esa oferta con carro, con todo, para que yo trabajara para él, siendo socio de él. Le dije que no. Y vino otro más que era abogado a los 2 o 3 años y me prometió lo mismo, me ofreció lo mismo. Yo dije que no, que yo trabajaba aquí para el Señor. Yo he trabajado desde que empecé aquí para el Señor y voy a seguir trabajando para el Señor hasta que me gaste completamente. De aquí de la Senda Antigua no me va a sacar nadie, ni hijo, ni nieto, ni familia. Todos se fueron y yo estoy aquí. Y les quiero decir a ustedes que tengan la seguridad que nosotros los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón no se van de aquí. De aquí no tiene que sacar al Señor. Si alguien se está afilando los dientes, como se dice en el buen castellano, que nosotros estamos preparando ya para irnos, se equivocó. Se equivocó. Porque estamos sembrados aquí hasta el fin. Hasta que el Señor venga. Me ven viejito así. No es el que más años que tenga que se va, es el más que dure. Es el más que dure. Yo tenía esta palabra para decirla aquí, pero el Señor me la confirmó por ti. Por eso me paré aquí antes que tú empezaras a hablar y puse a todos los muchachos aquí. Porque esta es la última vuelta, esta es la 7. Y les quiero decir, vuelvo y les repito, tengan la completamente seguridad que ni hijo, ni nieto, ni amigo, ni contratista, ni dinero nos sacan a nosotros de aquí. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Gracias, pastor profeta, porque Dwight sigue siendo profeta. Y ya prontito comienza en el lío de los pastores. Y lo que sí, ustedes van a seguir notando que vamos a seguir levantando líderes en la casa. Porque creemos a cada palabra que Dios nos ha dicho. Creemos a ese súbito crecimiento que viene y tenemos que estar preparados. Creemos a eso. Creemos. Gracias por esa palabra. Gracias a todos los que estamos aquí. Lo que vivimos ayer fue extraordinario. Y sí, yo pedí la oración porque muchas veces creen que somos de hierro y no, somos de carne, de hueso y carne. Bueno, casi más de hueso últimamente, ¿verdad? Que de carne, pero gloria a Dios por Jesucristo. Pero todos necesitamos orar los unos por los otros para que el Señor nos ayude.
y cumplamos la tarea que Dios ha puesto por delante. Me gozo ver a Junior. Junior, no te había visto. Estabas por allá, por las islas, por allá. Qué bueno verte, hijo. Te amo. Así pues, vamos a tomarnos de las manos y vamos a darle gracias a Dios. Porque Él es bueno. Y este mes que comenzamos ayer, declarando el mes de la Biblia, aunque todos los días son de la Biblia, pero haciendo el énfasis en la palabra y que la gente se enamore de la palabra, porque todo lo que habló el profeta está en la palabra. Y muchos se quedaron como, es que la palabra es así. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Señor, te damos las gracias. Porque mientras mi esposo daba la vuelta a tu hijo, Señor, tú le revelabas al profeta palabras que debía decir. Señor, para que él tuviera la confianza de que tú no lo vas a desamparar y le vas a dar la fortaleza y la fuerza que él necesita. Señor, como Él dice, no se trata de la edad que tengamos, sino de la fortaleza que tú nos des. Porque 120 años duró Abraham en buena vejez. Señor, nosotros sabemos que los años están pasando, pero lejos de quejarnos te damos las gracias. Porque hasta aquí tú nos has dado la victoria. Y lo que viene es más grande que lo que hemos visto. Señor, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para nosotros. Y en esta noche, como decía el profeta Isaías, porque tu palabra no volverá atrás vacía, que sino que hallará todo lo que tú has dicho que se debía hacer. Hay un pueblo que está viendo, hay un pueblo que está escuchando, hay un pueblo que necesita guianza, dirección. Hay gente que está pasando por momentos de dificultad, que ellos puedan sobreponerse y declararle la guerra al infierno, declarando la palabra, parándose sobre ella, creyendo esa palabra, levantando el escudo de la fe, declarando victoria sobre toda situación que esté pasando ahora. Señor, reprendemos todo espíritu de desánimo, reprendemos toda depresión, reprendemos pensamientos suicidas y esas puertas que en muchos países se están abriendo para terminar con las personas con eutanasia. Oh Señor, que se está poniendo de moda, que la gente determine el día y la hora que quieren morir. Oh Dios, ten misericordia de nuestra isla, ten misericordia de nosotros. No permitas que algo acontezca ni en los Estados Unidos, en Puerto Rico y aún en las naciones que ya eso está aprobado. Ellos puedan saber, ellos puedan conocer que hay un Dios grande y misericordioso, hay un Dios que sana dolencia, hay un Dios que liberta al cautivo, hay un Dios que da vista, hay un Dios que levanta, que aún de entre los muertos levantó a Lázaro y te levantó a ti, Jesús, de entre los muertos. Habrá algo imposible para ti. Eso es rendirse, eso es no creer, eso es no tener fe. Los hombres tienen soluciones que van a la muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. No hay misericordia alguna en ellos. Lo que hay es condenación en ellos. Señor, ten misericordia. Guárdanos, Señor. Guarda a tu pueblo. Bendice la pastoral de mi tierra, Señor, a los cuales amo. Señor, el liderato del país, ese senado donde se hacen brujería, hechicería, esa cámara, ese capitolio, Señor, en cada oficina, Señor, del gobierno, cada departamento. Hay gente de Dios que está orando, pero también hay gente del infierno que está propagando y promoviendo, Señor, cultura a los demonios. Pero nosotros venimos contra todo altar que no sea el altar tuyo. Padre, se organiza el altar correcto y los baales no pueden operar. Ningún dios pagano puede operar cuando hay un hombre, una mujer de Dios en un lugar, estratégicamente hablando. Oh Señor, tomamos autoridad y dominio en el nombre de Jesús, de los aires, aleluya, en el nombre de Jesús, y declaramos, desautorizamos a todo hechicero, a todo santero, a toda gorería, a toda suerte, a todo conjuro, todo lo que quiere evitar que este país se levante, a todo espíritu del comunismo, ahora mismo del socialismo, esta gente que todo lo interrumpen, Señor, porque quieren desestabilizar a Puerto Rico. Nosotros creemos que tú eres el Dios de esta isla y que tú eres el que está sentado en el trono, oh Señor, y esta isla te pertenece. En el nombre
nombre de Jesús. Como Venezuela te pertenece, como Nicaragua te pertenece, como Cuba te pertenece. Viene un día, habrá noticias extraordinarias, de cosas extraordinarias. Lo hiciste con Argentina, lo has hecho con El Salvador y lo vas a hacer con estos países, Padre, que están oprimidos por el infierno. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermano. Ciertamente quisiera compartir brevemente unas escrituras. Luego, ¿cuál de los dos es? Ariel. Ok. Yo le digo cuál es cuál, porque en verdad ellos son tan parecidos. ¿Usted cree que se parecen? Nuestros chicos. Estamos contentos, hermano. Me habló hoy el hermano Alwin, que estuvo ministrando ayer en Humacao, y Dios lo usó poderosamente con su esposita Tiara. Dios es bueno, hermano. Lo que está pasando es bueno, y la victoria suya es mi victoria. Yo celebro tu victoria. Celebra la victoria de tu hermano. Dile que cuando a ti te va bien, a mí me va mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y préstame mi celular, hija, por favor. Y estoy feliz porque todas las noticias que estamos recibiendo. Ayer, cuando salimos de aquí, a pesar de que estaba muy agotada, tuve que ir un momentito a Plaza Las Américas. No a comprar nada, sino a ver unos volky, Dios mío. Porque Pastor Pablo le gustan los carros viejos. A mí no. Pero él dice que milagrosamente yo estoy casada con él, porque a mí no me gustan las cosas viejas. Eso es un chiste. Ay, santo, lo dije al aire. Pero eso es broma. Y cuando fui, me encontré con dos personas. Ahí está Marán, que estaba con nosotros, y Edwin. Y una anciana me dice, pastora, qué bueno que la conozco, y me abrazó y qué sé yo. Y me dijo, ¿qué clase de presencia salía por la televisión? Yo no me la pierdo, dijo. Pero dijo que sentía tan fuerte. Y yo le dije, qué bueno, hermana, que se gozó. Me dijo, no, yo soy de la MI, pero yo me la pierdo, pastora. Y yo la bendigo, que debe estar ahí conectadita. Y lo que me agradó fue que la presencia de Dios no se quedó aquí. Porque de eso se trata, no de gozarnos nosotros, sino que fue para traer un bálsamo a la gente. Entonces, otra hermanita también me dio el testimonio. Y Tiara, lo tengo aquí anotado. Tiara me dijo, pastora, por la tarde ahorita me pusimos a ver el culto de ayer, y cuando cayó la unción bien fuerte, el nene, Tiago, empezó a correr por toda la casa y a hablar en otras lenguas, y ya tú sabes, a profetizar como hace él, pero simultáneo. ¿Quién le dice a ese niño eso? ¿Quién le dice a ese niño tuyo que levante las manos? Hermano, el Señor es real. Usted tiene que volverse sensible a Dios. Y no es para que viva así, ay, se me pararon los cabellos. No, es que Dios es real, pendiente a la presencia de Dios. Y quisiera ir a Proverbios capítulo 6. Gracias, Jesús. Y solamente un consejo bien brevecito que hay aquí. Gracias. Gracias. El verso 16 tiene 6 cosas bien interesantes. El miércoles vamos a estar enseñando, pero hoy solamente para que usted se cuide de esas 6 cositas que a veces abundan en nosotros y tenemos que echarlas fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, y esto es bien clarito, lo escribe el hombre. Hay 6 cosas que el Señor odia. Hay otra versión que dice aborrece. Son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Wow. Sigue diciendo, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en la familia. Ahora lo voy a leer en la
en la de nosotros, la Reina Valera, que es la que siempre dice: los ojos altivos, verso 17, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese cómo el Señor permite que Salomón escriba esto, porque él tiene que haber sido víctima de alguna de estas cosas. Y él está exhortando a la iglesia, cuidado al pueblo de no caer en esto, porque somos muy prestos para, como dijo el profeta, el pastor, lo que no entendemos lo criticamos porque no nos ha sido revelado. Y es peligroso caer en eso, aunque lo que ya nos ha sido revelado y entendemos que está incorrecto, lo vamos a condenar, lo vamos a señalar para cuidar al pueblo de no caer en ello. Sin embargo, en este tiempo Dios va a hacer cosas extraordinarias y nosotros vamos a ver cómo Dios va a operar en lugares que no tenemos idea. Yo estaba leyendo ayer algunas plataformas de alguien que me envió, y lo voy a decir con mucho respeto hoy. Alguien me envió las plataformas de todos los candidatos, lo que habían prometido, como para que yo lo corra. Y yo no voy a hacer eso, pero me di cuenta que la iglesia está rayando en la falta de misericordia y de amor. Nosotros no podemos negar, y esto me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque estoy hablándolo yo, que en cada familia a lo mejor hay una persona que es homosexual, que es lesbiana, que tiene algún problema de esta índole, una atadura. Pero ¿cómo yo le voy a negar un beneficio médico a alguien así? Porque yo tenga mi fe y mis valores de una manera. ¿Cómo yo le voy a negar algún acceso, alguna ayuda del gobierno porque tenga esa diferencia conmigo? Entonces estoy viendo que la iglesia está rayando en la extrema, donde la misericordia se está olvidando, hermano. Y el Señor dice que misericordia quiere. Y es tiempo de que nosotros entendamos que van a llegar a nuestras iglesias y nosotros los vamos a amar, porque el único que va a transformarlo es Dios. Y si llegan es buscando algo que allá no han encontrado, y nosotros el acercamiento, el delivery y el mensaje que le tenemos que llevar a ellos, no es que la iglesia está persiguiéndolo, es que la iglesia quiere amarlos, la iglesia quiere bendecirlos. No es la iglesia, es el Señor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo no voy a caer en ese extremo. Yo lo que no permito, y yo salí a la calle aquella vez y convoqué aquella pastoral e hicimos aquella marcha multitudinaria, porque recuerdo que Alejandro García Padilla, y lo digo, ¿verdad?, a boquejarro, quería enseñarle a nuestros niños la perspectiva de género, pero no una perspectiva de género de respeto, era una perspectiva de género que tengo los libros ahí, era una cosa horrenda. Ella es maestra, ya sabe, aquí están algunos maestros de la corriente secular. Y yo dije, no, con los nenes no te metas. El adulto tomó su decisión y tendrá sus consecuencias, pero no podemos inducir a nuestros niños. Ahí entonces yo entré. Y entramos toda la iglesia, 250,000 personas, fuimos a la calle. Y quedó demostrado que no pudo hacer lo que estaba pensando. Todavía hoy él dice que quiere eso. Todavía hoy quiere legalizar todas las drogas. No una, todas las drogas. Todavía hoy él dice que la prostitución tiene que ser legal porque es un trabajo, el más antiguo del mundo. O sea, pues ese candidato, que ya no es candidato, gracias a Dios, yo lo señalo porque él abiertamente habló esas cosas. Y sabemos que hay, hermano, en Estados Unidos hay una situación fuerte. Fuerte. El que esta señora escogió como vicepresidente cree en el aborto desde que hasta que tienen 9 meses, hasta que van a parir. O sea, hay cosas que no hay que orar por ellas, sino que están manifiestas. Pero tengamos cuidado, porque nosotros no somos homofóbicos. Yo no soy homofóbica. Yo cuando voy a diferentes tiendas, yo los abrazo, ellos me besan, feliz. Yo no me voy a pegar nada, yo le voy a pegar algo.
tenemos que ser bien cuidadosos, porque ¿cómo van a llegar a nuestras iglesias? O sea, esa forma despectiva no, tampoco así. Pero hay mentes que están creando esta guerra. Usted sabe que a mí me hicieron una marcha allá afuera. Y aquí estaba dentro Georgie, me acuerdo como ahora, y un montón de hermanos velando. ¿Qué van a hacer? Porque ellos han creado ¿verdad? La idea de que yo estoy en contra de ellos. Yo no estoy en contra de nadie, yo estoy en contra del diablo. Y aquellos que quieren dañar a nuestros niños. O sea, eso no. Pero yo no quiero que usted levante la mano, pero ¿cuántos no hemos tenido una familia o tenemos una familia? Yo la voy a levantar. Pues claro, y los vamos a, no, ¿cómo le vamos a mostrar que Dios los ama si nosotros no los podemos amar? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, y cuando yo vi esas, ¿verdad? Eso que me enviaron, me preocupé. Porque no quiero que la iglesia se vea en este tiempo como una iglesia que no recibe. Nosotros estamos aquí para recibir a todo aquel que esté perdido, porque Cristo vino a eso. Anoche David Infante fue a Río Grande, a la casa de los papás de un joven que ellos encontraron en centro médico que es deambulante. Averiguaron dónde viven los papás. Ellos fueron a Río Grande y me llamaron de allí y yo hablé con la mamá. ¿Sabe a qué fue David? A decirle que hay esperanza, que ellos le habían ministrado a ese muchacho y que él va a volver a la casa y que Dios iba a hacer algo poderoso. Hermano, ese es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Denle un aplauso al Señor. Así que cuidémonos de estas 6 cositas, detallito nada más, porque nosotros estamos para amar. No vamos a tolerar el pecado, no aceptamos, no promovemos eso, pero tengamos cuidado porque nosotros detestamos el pecado, pero amamos al pecador. ¿Cuántos creen que eso es así? Y si usted tiene un familiar que es así, llámelo, dígale que Cristo lo ama, que usted también lo ama. No lo rechace, no lo bote de la casa, que respete su hogar, claro que sí, pero déjele saber que usted es una nueva criatura y que usted tiene el corazón del Señor. Ame. Y si es alcohólico, lo va a botar. Y si habla malo, y si miente, lo va a botar. Es lo mismo, pecado por pecado, hermano. Santo. Nuestro hermano viene para acá. Venga, no te asuste. ¿Usted tiene micrófono? Ay, la pastora. Ya tiene. Adelante. Dios les bendiga, iglesia. Pues ha llegado el momento de las ofrendas. Quiero que me acompañes rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 9, verso 10 y 11. Estaré citando la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Todos ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Y quisiera enfocarme en el versículo 10 donde dice, Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia. Está en la palabra. Dios ha de entregarnos muchas, vamos a ponernos de pie por favor. Dios ha de entregarnos muchas semillas, no una ni dos. Es promesa de Dios que lo que hoy nosotros tenemos, si se lo entregamos al Señor, vamos a cosechar, se va a multiplicar y entonces nuestra ofrenda motivará a otros, como dice el verso 11, a dar gracias a Dios. El Señor te está invitando hoy a que salgas de ese encajonamiento y te atrevas a decir, lo que yo tengo de tu mano lo he recibido, y por cuanto de tu mano lo he recibido,
ante ti lo voy a poner nuevamente. ¿Para qué? Para que la obra que el Señor ha puesto en esta casa siga prolongándose a todas las naciones. La promesa es que Él te va a dar muchas semillas. Vengo a profetizarle esa palabra a alguien aquí. Él te ha de dar muchas semillas. Y la cosecha será muy, pero muy grande. Quiero orar antes de que pasemos. Padre, gracias. Porque hoy nos das el maravilloso privilegio de entregar a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. Gracias porque qué bendición, Padre, es poder estar plantados en esta casa y ser columna financiera de esta casa, Padre, para prolongar el Evangelio, Señor Jesús, a toda parte de esta nación y del mundo, Padre. Te pido en esta hora, Señor Jesús, Padre, que tú multipliques la semilla, Padre, que cada persona hoy ha de entregar, Padre, y declaro, Señor Jesús, que hoy tal vez den una semilla, pero mañana darán 2, pasado 3, Padre, porque como dice el verso 10, Padre, tú has de entregar en nuestras manos, Padre, muchas semillas, y creemos que esas semillas han de cosechar, porque tu palabra establece que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos, Padre. Declaro bendición hasta que sobre y abunde, y declaro multiplicación en nuestras finanzas. Todo esto para la gloria de tu nombre. Puede pasar con gozo a ofrendar al Señor. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana. Eso es. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Tome asiento un momento. Lucas capítulo 10, verso 30, solo leerlo. Dice la palabra: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino.
Y un sacerdote por allí pasó de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Me gusta esta versión porque dice que el samaritano era despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego, gracias Jesús, luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora Jesús le pregunta a todos ellos: ahora bien, ¿cuál de los 3 le parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ve y haz lo mismo. Póngase de pie. La palabra. La palabra. Hay varias personas que están enfermas. Y si hay alguien aquí puede pasar. La mamá de nuestro hermano Dávila está mejorando, gracias al Señor. Ayer vimos a nuestro hermano David, ya también recuperado, que estaba en la congregación. Pero si hay alguien que tiene algún familiar o alguien que necesita la oración, creemos en el poder del acuerdo y creemos en la oración. Y usted que está ahí, quizás no le dio tiempo a llamar, hay alguien en el teléfono atendiendo las llamadas. Pero quiero que sepa que igualmente vamos a orar. Voy a pedir al pastor Elizabeth que ella pase por aquí, ore por los enfermos y por las peticiones. Saludamos al pastor Edgardo, que llegó hace un ratito de Arizona, que donde estuvo predicando, y a pastora Victoria, los bendecimos. Amén. Y de la misma manera que Dios hizo el milagro en la hija del pastor Rafa, que se tuvo una contusión en la sien. Y Dios ahí mismo se glorificó. Creemos y oramos por Pablito, el nieto del pastor Pablo, que sí lleva el nombre completo. Pablo le pareció que era un nombre como de viejito y no se lo puso al hijo, pero el hijo se lo puso al nieto. ¿Qué le parece? Así que la generación de Pablo continúa. Que está en el hospital y oramos por él. Seguimos orando por Steven Hernández, el pastor, mi yerno, que Dios está haciendo cosas lindas. Hermano, yo creo en el poder de la oración. Por eso estamos aquí hoy. Pastor, adelante y nos despide de una vez. Amén. Levantamos nuestras manos al cielo para llevar en oración todas esas personas que escribieron a través de la plataforma y todas las personas que conocemos que en este momento necesitan un milagro. Vamos a enviar la palabra. Vamos a enviar la palabra. Y en el momento en que declaremos la palabra, sanidad va a haber en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en acción de gracia llegamos a tu presencia en esta hermosa noche, con toda la confianza que como hijos, Señor, tenemos de llegar a ese trono de gracia para que de allí salga tu oportuno socorro. Así lo dice tu palabra, nos dice que clamemos a ti, que tú nos vas a responder. Por eso con confianza, Señor, y en el nombre de Jesús creyendo, enviamos ahora mismo una palabra de sanidad a todo aquel que esté enfermo. Declaramos que no hay enfermedad que pueda mantenerse en los cuerpos. Ahora mismo, no importa el tiempo que lleve, no importa el nombre de la enfermedad, declaramos lo que dice Isaías 53, que por tu llaga, Jesús, fuimos nosotros curados. Enviamos esa palabra ahora y declaramos un milagro ahora, en el ahora tuyo, Señor. No hay enfermedad, todo espíritu de enfermedad te atamos
y te enviamos a lugares desiertos donde no vuelvas a molestar. Declaramos sanidad completa y perfecta en los cuerpos, como lo has hecho en el pasado, como lo has hecho hoy, lo seguirás haciendo. Tú eres el mismo, tú no cambias, y lo que tú prometes lo cumples. Enviamos palabra de liberación ahora mismo. Todo aquel que esté atado lo declaramos libre en el nombre de Jesús. No hay demonio que pueda mantener en cautividad aquellos que declaramos libres. Abrimos las cárceles de aquellos que están presos espiritualmente, presos en sus emociones. Declaramos ahora mismo libertad en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Padre, enviamos tu palabra y milagros de todo tipo comienzan a suceder. Se van fuera todas las enfermedades en el nombre de Jesús. Se sana, Padre, ahora mismo por el poder de tu palabra. Enviamos una palabra de total restauración a todas las personas que hemos mencionado, Padre. Oh Señor, encarecidamente te presentamos al pastor Steven. Declaramos un milagro, un milagro. Has hecho milagros desde el día 1, has seguido haciendo milagros en el día 2 y en el 3, y seguimos esperando milagros de restauración ahora mismo. Oh Señor, te damos las gracias porque tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Tú no te cansas de sanar, tú no te cansas de libertar. Eso es lo que viniste a hacer, Padre, y lo creemos, lo creemos, lo creemos. Hemos visto milagros en esta casa siempre, Padre. Lo hemos experimentado en nuestro propio cuerpo. Creemos en el poder de tu palabra y la enviamos a la distancia y declaramos, Señor, que esa palabra que enviamos no regresa atrás vacía, sino que vaya hacia aquello para lo cual la enviamos, y regresarán los testimonios para la gloria de tu nombre. Oh Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. De aquí salimos, Señor, y ángeles tuyos nos preceden por toda esa carretera limpiando el camino de tus hijos. Donde quiera que vayamos, el ángel tuyo acampa alrededor de nosotros porque te tememos. Y tú nos defiendes y declaramos un sueño reparador y restaurador, Padre. Pero te pedimos que el día de mañana, al menos uno, Señor. Oh Señor, te pedimos uno, mínimo uno, Padre, para proclamar tu nombre sobre esa persona, declararle que tú eres Señor y que te sirva con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo, y todo aquel que lo cree que grita amén. Amén. Quiero recordarle a las damas. Shalom on the Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia. Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Decidida, que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte, él es grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas.
en Courage 2024 The Cross. Auspician